Hoy vamos a hablar un tema, hermanos, dentro de la teología de la familia, que hemos titulado La unidad matrimonial en el manejo del dinero. Es un tema polémico, no solamente porque puede haber bastantes opiniones al respecto y hay temas delicados y hay un montón de cosas a considerar, sino porque también se dice que el tema de las finanzas es uno de los 3 temas más conflictivos en el hogar. O sea, es uno de los temas que más genera discusiones. Y a pesar de que actualmente las estadísticas no colocan este tema como la principal razón para el divorcio, hace años sí se dijo que estaba dentro de los 5 primeros temas o razones que la gente mencionaba para divorciarse. No quiero decir que sea una causal bíblica, lo que quiero decir es que la gente mencionaba esto al momento de una corte legal o al momento de una consejería matrimonial, mencionaban el asunto de los conflictos con las finanzas. Entonces, es algo que hay que ponerle la lupa, especialmente porque la Biblia tiene mucho que enseñar aquí. Hay muchos versículos, hay mucho material para hablar del tema de las finanzas. Pero, ¿por qué tanto conflicto? Es una buena pregunta, ¿no? ¿Por qué tanto conflicto en este tema de la finanza? Y es parte de lo que vamos a abordar aquí en la introducción. Primero, porque nuestros corazones pecaminosos tienen la capacidad de convertir el dinero o las riquezas en un ídolo. No que el dinero o las riquezas sean malas en sí, sino que nuestros corazones pecaminosos pueden convertirlo en un ídolo, y en un ídolo tan opresivo que compite con el señorío de Cristo. Mateo capítulo 6. Jesús dijo, no podéis servir a 2 señores. O es Cristo, o es Dios, o son las riquezas. O sea que estamos hablando de algo profundo. Y en segundo lugar, creo que hay conflicto, porque aunque somos cristianos, pensemos en un matrimonio, ¿verdad? Que es cristiano el esposo y es cristiana la esposa. Hay trasfondos diferentes a nivel educativo, a nivel de crianza, a nivel de experiencias, que se van a juntar cuando hay un vínculo matrimonial. Y eso puede generar conflictos. Alguien contó la historia de esta pareja de recién casados que viniendo de la luna de miel tuvieron su primer conflicto económico. Resulta que en ese momento estaba el marido pagando la gasolina. Imagínense, obviamente esto es un ejemplo en otros países donde la gasolina se paga adentro en unas taquillas y todo lo demás. A veces aquí también se hace en algunos lugares. Y cuando el marido está pagando, en ese momento la esposa viene y selecciona varias cosas del mostrador y se lo pone ahí para que él pague. Él se molesta, le dice que eso no es necesario, ella también se molesta, y hay un conflicto ahí. Parece algo sencillo, algo pequeño, pero esos son los problemas que tenemos en el matrimonio generalmente. Las cosas pequeñas que luego se acumulan y son problemas grandes. ¿Qué sucedió allí? Bueno, afortunadamente tenemos una explicación. Esta historia la cuenta un pastor y él dice que en esa consejería matrimonial donde se confesó ese evento, empezaron a salir asuntos y la esposa comentó que ella era hija única y que desde niña, cuando ella iba a la gasolinería con su papá, él le permitía tomar lo que ella quisiera y él lo iba a pagar en ese momento. Era como un aliciente o un incentivo para ella. Mientras que el esposo era uno entre muchos hermanos varones que nunca se le permitía bajarse de la gasolinería para comprar nada, solamente para ir al baño. Imagínense 4 peludos en un carro, hambrientos, y el papá y la mamá le dicen, usted no se baja, no hay plata, quédese aquí. Pero ese trasfondo de crianza, entonces se llevó al matrimonio, y cuando este joven creció y fue un esposo, tuvo un conflicto por esa escena. Entonces, ya nos estamos dando cuenta que el problema de las finanzas apenas estoy en la introducción y podemos ver que es complejo. No es solamente un asunto de la cantidad de dinero, el momento, sino que hay pensamiento de fondo, hay un trasfondo educativo, de crianza, de experiencia. A mí me fue mal
haciendo esto, a ti no te fue mal, entonces combinamos esas cosas dentro del matrimonio y puede ser conflictivo. Así que hoy vamos a ver cómo vamos a fomentar la unidad matrimonial en el manejo del dinero o en el manejo de las riquezas, porque no solamente estoy pensando en billetes, sino en riquezas, en bienes compartidos en el matrimonio. No voy a intentar demostrar por qué debe haber una sola economía. Me vi tentado a hacerlo y a dedicarle un buen tiempo. ¿Por qué debe haber una sola economía? Pero Génesis 2:24, que fue el versículo que leímos, es suficientemente claro, de manera general. Una sola carne y eso implica todo, absolutamente todo. Y otros libros, por supuesto, también hablan de esto. O sea, que esto no es algo solamente de aquí de la iglesia o de las personas que son reformadas. Dentro de los pastores que hablan del tema matrimonial con las finanzas, se habla de una unidad. Debe haber una sola finanza en el hogar, no dos y no tres, sino una sola. Así que nos vamos a enfocar directamente, vamos a presuponer que todos somos cristianos y que pecamos y que por lo tanto tenemos problemas de unidad matrimonial, ¿cierto? Y eso es lo que vamos a enfocarnos hoy. La respuesta va a ser doble. Recuerden, ¿qué vamos a responder hoy? ¿Cómo? Vamos al cómo. ¿Cómo vamos a solucionar el asunto? La respuesta es doble. Primero, fortaleciendo nuestro entendimiento bíblico de las riquezas. Hay que fortalecer en ambos cónyuges el entendimiento bíblico de las riquezas. Y en segundo lugar, manejando un presupuesto familiar. Dos cosas sencillas, pero muy necesarias para este tema. Comencemos a ver la primera afirmación. ¿Cuál es la primera afirmación? Fortaleciendo nuestro entendimiento bíblico de las riquezas. Alguien dijo que una forma en la que un esposo y una esposa encuentran armonía y unidad en el matrimonio es teniendo armonía de entendimiento. Esto aplica para todos los temas. Si no se ponen de acuerdo, no van a lograr mucho o lo van a lograr a tropezones, que es lo que no se quiere. Entonces debe haber un acuerdo. Recuerden que cuando se habla del matrimonio, por ejemplo, Pablo en Corintios dice que no puede haber yugos desiguales. Y entonces el yugo igual también es en entendimiento. No solamente en finanzas, clase social, lo que usted imagine, no, sino en entendimiento, en cosmovisión de la vida, que es lo que queremos hoy específicamente con las finanzas. Así que vamos a fortalecer esto aquí justamente en esta clase, pero espero que ustedes lo amplifiquen más, que puedan meditar en esto con todo lo que hemos aprendido desde la primera clase de matrimonio y familia, porque todo eso es la base para lo que venimos conversando. Número 1. Todo le pertenece a Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 24, versículos 1 y 2. Vamos a buscar varios versículos, así que le pido que esté atento con su Biblia. Dice el Salmo 24, versículos 1 y 2. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Deuteronomio capítulo 10, versículo 14. He aquí de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Ahí tienen otros versículos que pueden anotar para que investiguen, para que profundicen más adelante. Job 41:11 y Romanos 11:36 es la doxología famosa, ¿no? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. O sea que le pertenecen a él todas las cosas. Y a veces nosotros somos demasiado poéticos cuando leemos estos versículos, ¿verdad? No, nos imaginamos que Dios es el dueño de la flora y la fauna silvestre, de esas montañas llenas de árboles y del mar y de todo lo demás, pero luego cuando le preguntamos, ¿y Dios es el dueño de los billetes que tiene en su cartera? No, lo que pasa es que eso es la revelación general que hay en la creación. No, Dios es el dueño de todo. Los versículos que leímos incluyen personas, usted escuchó, ¿verdad? Los que en él habitan, las personas que habitan en el mundo son de Dios por creación.
Y también es de Dios la silla donde usted está sentado y su cartera, su billetera. Son de Dios. Esto trae un beneficio doble, hermanos. En primer lugar, nosotros nos quitamos esa idea de que hay cosas espirituales y seculares. Yo anhelo de que eso ya no sea una convicción en nosotros como iglesia. No es que las cosas de la iglesia, la oración, leer la Biblia, meditar, los domingos, los miércoles, el estudio del Dios vivo, eso son cosas de Dios. Pero cuando hablemos de dinero, no metas a Dios en este asunto. Y ojalá que esa expresión nunca se escuche en un hogar cristiano. No metas a Dios acá porque estamos hablando de finanzas. Eso no es cristiano. La Biblia enseña que todo es de Dios. Por otro lado, hermanos, creo que nosotros debemos reconocer que si Dios es Señor de nuestras vidas, es Señor en todas las áreas. Eso es muy importante. No, yo hago caso a las cosas de Dios que considero que le pertenecen a Dios. Y hay otras cosas, otros ámbitos en mi vida donde Dios todavía no es Señor. Eso no debería ser. O es todo o es nada. Y piensen en Mateo 6, el Señor Jesús dijo, no podéis tener dos señores. O sea, no es 90% un señorío bajo Dios y un 10% un señorío bajo el dinero, bajo las riquezas. No debería ser. Nosotros nos queda entonces un papel de mayordomo. Si Dios es el dueño y Señor de todo, entonces lo que nosotros tenemos, nuestros bienes, nuestras posesiones, son simplemente administradas por nosotros. Y sabemos que tenemos un Padre bueno que nos las da y que nosotros debemos utilizarla con excelencia y sabemos que también vamos a rendir cuenta por todo lo que Él nos haya dado. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 31, y todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor, ¿no? Como para la gloria de Dios. Y nosotros debemos hacerlo entonces con contentamiento, con gratitud y delante de Dios. Eso es lo que es tener temor de Dios en todo momento, en todos los ámbitos de la vida. Debemos ser entonces cautelosos porque somos mayordomos de lo que Dios nos da. En segundo lugar, Dios nos manda a trabajar y nos da la habilidad para eso. Dirá usted, hermano, bueno, ¿qué tiene que ver eso con la finanza? Bueno, esto combate la idea de la pereza o de ser un vividor de otras personas o incluso de la iglesia. La iglesia, bueno, quiero hoy salir a comer con mi esposa y voy a llamar a los diáconos para que me den el dinero para ir a comer. O los familiares, como llamamos nosotros, estar arrimado a alguien en el tema de la economía, no es la voluntad de Dios, sino que Dios nos manda a trabajar. Desde Éxodo, podemos verlo, Éxodo 29, parte del cuarto mandamiento, evidentemente trata del día de reposo, pero incluye este aspecto aquí que es importante. Éxodo capítulo 20, versículo 9, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Y es un mandamiento que vemos en toda la Escritura. En el Nuevo Testamento había un problema con la iglesia en Tesalónica, de que habían hermanos que creían que eran muy espirituales, que ya Cristo iba a venir y estaban descuidando sus trabajos. Quizás eso ocurra hoy en día, ¿verdad? No, que ya Cristo viene y que nosotros no podemos estar anclados a este mundo terrenal, hay que despojar esa carnalidad y ya yo no voy a trabajar, ya no voy a producir. Entonces Pablo le dice, no señor, ocúpense de sus trabajos y vivan honradamente para los de adentro y los de afuera de la iglesia. Y si hay alguien que no quiere trabajar, que no coma. Y decía un hermano comentarista de este versículo, que si nosotros contenemos en nuestra iglesia una persona o un hermano que sea flojo, que sea perezoso, reiteradamente y de manera injustificada, hay que dejarlo pasar hambre, para que quizás el hambre lo ayude a reflexionar y ver sus deberes delante de Dios. O sea que es algo serio, no es algo... Estamos hablando de consejos o algo que quizás podemos tomar, unos no. Todos debemos trabajar y especialmente tengamos en mente lo que hablamos de masculinidad, feminidad, cómo funciona el hogar. Pero vamos a otro texto, Deuteronomio 8, versículo 18, y especialmente quiero que los niños escuchen este versículo.
Niños, vean lo que dice la Biblia, Deuteronomio 8:18. Algunos cuando se enteran de que los tomates y las papas no vienen del cielo, se disolucionan porque dicen que Dios no lo provee. Pero miren esta respuesta. Deuteronomio 8:18. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como este día. Obviamente estamos en el antiguo pacto, que es terrenal, temporal, pero hay un principio aquí, que Dios es quien bendice. Cuando hablo del antiguo pacto estoy hablando de Deuteronomio 8, no del tiempo presente, por si acaso. El texto que leí está en un contexto del antiguo pacto, ¿cierto? Mosaico, abrahámico. Entonces, Dios da la fuerza, Dios da incluso la providencia que Él inclina a favor de sus hijos, para que cuando usted meta el currículum en una empresa, haya gracia y le digan que sí, pues le da fuerza para que usted trabaje bastante todos los días, le sostiene, en fin. Dios es quien da, Dios es quien manda a trabajar y Dios es quien da la gracia para trabajar. Y eso es una verdad gloriosa del Evangelio, de que tenemos en las Escrituras. Así que, como les dije, no hay lugar a la pereza. Y en segundo lugar, bueno, hay un dicho proverbial, espero que sea venezolano solamente, donde dice que nosotros no somos fábricas de billetes, ¿verdad? Cuando los niños tienden a pedir, u otras personas, dame, bueno, el dinero hay que producirlo, hay que trabajarlo para ganárselo. No es simplemente dame y ya, tiene que salir de algún lugar. Queremos mejorar finanzas, queremos hacer algo en el hogar, bueno, hay que trabajar. ¿De dónde lo vamos a sacar? Hay que trabajar. No tenemos más tiempo, entonces no podemos pedir cosas que estén fuera de nuestro alcance, y ya vamos a hablar de eso. En tercer lugar, hay cosas más importantes que el dinero. Esto es algo sumamente importante y vergonzoso para nuestra sociedad. Lucas capítulo 12, versículos 13 al 21. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, estoy en Lucas capítulo 12, versículo 15. Mirad y guardaos de toda avaricia, que es ese sentimiento de querer más y más y más. Es como un hambre, pero de los bienes. Insaciable. Eso es la avaricia y es pecado. Vamos a hablar de eso más adelante. Miren, dice Jesús: porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. O sea que el dinero no nos da identidad social ni valor delante de Dios. El dinero no es lo único que importa, y de hecho no es lo que más importa en esta vida. Dice, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y aquí profiere una parábola que ilustra esta enseñanza, versículo 16. También les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Esto se parece mucho a Eclesiastés, ¿no? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Alguien dijo que nuestra sociedad o el pensamiento contemporáneo se denomina posmodernidad. Si puede buscar ese concepto luego, sería muy beneficioso para la clase. Y la posmodernidad se caracteriza porque es consumista, nihilista y hedonista. Voy a explicar un poquito cada uno de esos términos. El consumismo es lo que dice que el valor de las personas se mide en función de lo que consume. Ahora usted no es un ser humano, sino un consumidor, un potencial comprador del producto que yo tengo. Y mientras usted más consuma,
más fuerte es económicamente, un mejor ser humano, más valorado en los estándares de la sociedad, usted debe consumir mucho. En segundo lugar, el nihilismo es el sinsentido de las cosas. No hay verdad absoluta ni valores absolutos, y de hecho no hay metarrelatos. Significa no hay una interpretación de la historia completa como tal, y eso no es verdad. De hecho, nosotros como cristianos tenemos un metarrelato. La escritura comienza con la creación, hay un inicio, hay un desarrollo del mundo que Dios creó y hay un fin que será cuando Jesucristo venga. Nosotros estamos puestos en esta tierra con un propósito, con una moral, con un sentido y dirección correctos dados por Dios. No estamos en la nada para vivir el presente como si fuera lo único que importara. Somos entes responsables. Fuimos creados y estaremos delante de Dios. No hay lugar para el nihilismo. Pero también somos, como sociedad del siglo XXI, hedonistas. Es decir, lo que más tiene valor es el placer. Y si usted suma eso, el hecho de que somos una sociedad sentimentalista, entonces si usted se siente complacido es lo más importante. Y usted va a trabajar siempre todo con base a su gozo, a su satisfacción. Pero eso no es lo que la Biblia enseña. No debemos enfocarnos solamente en nosotros y nuestro placer no es lo único que importa, especialmente porque estamos torcidos. Somos pecadores. Y si usted tiene un placer malo al que le dedica toda su vida, se está hundiendo delante de Dios. Y esa perversión, hermanos, hablando de ese pensamiento consumista, nihilista, hedonista, se ve dentro de las iglesias cristianas. Compras compulsivas, egoísmo, egolatría, envidia, codicias. Pero se ve especialmente en un movimiento de manera general que predica que Dios lo que desea es su prosperidad material. Y prácticamente Dios llega a ser un siervo suyo para llevarlo a cumplir sus deseos. ¿Saben de lo que estoy hablando, verdad? El evangelio de la prosperidad. Pero ya vamos a ver especialmente, como ya leímos, Lucas capítulo 12, lo que Jesús enseña es un golpe a la cara a este sistema de pensamiento. Jesús dice, la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Se acabó, punto. ¿Qué va a decir el evangelio de la prosperidad ahí? No hay nada que hacer. Y si hacemos un examen exhaustivo, o mejor dicho, si no hacemos un examen exhaustivo de la Biblia, yo creo que podemos ver fácilmente, especialmente ahora que estamos viendo Proverbios, dos cosas que la Biblia dice que son superiores a las riquezas. Dos cosas que importan más. ¿Quieren saber cuál es? La primera, Proverbios 16:16. Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. Creo que está muy claro el versículo, ¿no? Si usted le ponen a escoger, ¿qué debería ser? Sabiduría. Y de paso, la sabiduría produce riqueza, pero la riqueza no produce sabiduría. Así es. ¿Qué es más importante entonces? Ser sabio. Y si usted es sabio, conseguir riquezas lícitas para la gloria de Dios. Amén. Eclesiastés 7, versículos 11 y 12. Buena es la ciencia con herencia y provechosa para los que ven el sol, porque escudo es la ciencia, es decir, algo que puede guardarte en el futuro, algo que puede ser útil en la adversidad. Y dice, y escudo el dinero, sí, es importante, no estamos aquí hablando de hacer votos de pobreza ni nada por el estilo. Sí es importante, pero miren lo que dice, más la sabiduría excede, porque da vida a su poseedor. Y esto no es una vida eterna, algo alejado de las cosas de Dios, no. Esto es una vitalidad, una validez de vida mientras nosotros estamos en esta tierra. Hacer las cosas bien, entonces depende más de la sabiduría que del dinero. Pero hay otra cosa que la Biblia dice claramente que es más importante que el dinero. ¿Se acuerdan de Lucas capítulo 12? ¿Qué le dijo
El Señor en ese caso, al de la parábola, que le dijo, necio, esta noche vendrán por tu alma, y todo lo que tienes, ¿a quién se lo vas a dejar? ¿Sabías que estás trabajando en cierta manera, como dice Eclesiastés, para una vanidad? Porque no te lo vas a llevar. Como viniste a este mundo, así te vas a ir, sin nada, material. Aquí tengo que ser muy preciso porque, pero hermano, usted dijo que sin nada material nos vamos a ir. Así como nacemos, así nos vamos. Pero hay otros versículos que podemos utilizar. Jeremías capítulo 9. Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría. Miren, hablamos de sabiduría y de riqueza, ¿verdad? Y estamos diciendo que la sabiduría es superior a la riqueza. Y ahora miren que algo superior a la sabiduría. Mundana, en este caso, solamente para hacer riqueza, ¿verdad? Dice, ni en su valentía se alabe el valiente. Aquí podemos hablar también de las fuerzas y el poder, ¿no? Ni el rico se alabe en sus riquezas. Versículo 24. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Y cuando leemos el libro de Proverbios, ¿qué es el estribillo que más se repite? De hecho, en todos los libros sapienciales de la Biblia, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. O sea que una persona verdaderamente sabia tiene principios bíblicos, tiene un temor de Dios. Y le voy a decir por qué. Porque en los negocios es muy importante la ética. Y la moral, la ética, es una verdad absoluta que viene de Dios, del único Dios vivo y verdadero que existe. Y ese es nuestro Dios. Así que si alguien hace algo bueno en esta vida, será bueno en función de lo que dice la Escritura. Y entonces, en esa manera, se ve un poco de temor de Dios al hacer las cosas bien. Entonces, cuando digo que hay cosas más importantes que el dinero, no quiero decir que el dinero no sea importante. Ni que de ahora en adelante vamos a ser monjes, que no vamos a tocar ese cochino dinero, que no quiero decir eso. Quiero decir que hay una cosmovisión cristiana, un sistema de valores. Todo tiene su prioridad, su orden, su sentido en esta vida, su forma de utilizarse. El dinero no es un fin, es un medio para conseguir otra cosa, pero no es un fin en sí mismo. Y de hecho, hay un par de versículos en la Escritura que nos enseña que es posible ser temeroso de Dios, sabio y rico. Primera de Timoteo 6, 17 y 19. Vamos a leerlo rápidamente. Primera de Timoteo 6, esto es Pablo hablándole a un grupo de la iglesia, porque la iglesia ha tenido gente pobre, rica, esclavos, libres, y para todos el Señor tiene su voluntad. Primera de Timoteo 6, versículos 17 al 19. Está hablando de hermanos de la iglesia, pero estos hermanos tienen una condición especial. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da, una vez más, todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, sí, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir. Hay un futuro. Recuerde, no todo es el presente. Que echen mano de la vida eterna. Eso debemos tenerlo claro entonces cuando hablamos de riquezas. Número 4, la codicia, la inconformidad y la ansiedad son pecado. Esto es, hablando de Éxodo 20 y 17, es el 10º mandamiento. No codiciarás a la mujer de tu prójimo, no codiciarás la casa, ni los bienes, ni ninguna cosa de tu prójimo. Pero vamos a leer otro versículo. Vamos a leer Hebreos capítulo 13, versículo 5.
sean vuestras costumbres sin avaricia. Ya dijimos que es avaricia, ¿verdad? Esa hambre insaciable de los bienes materiales. Sean vuestras costumbres, es decir, todo lo que ustedes hacen en su vida, lo cotidiano, sin avaricia, y esta es una palabra clave para combatir el pecado de la avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé, y obviamente puede estudiar el texto en su contexto. Y hay otros versículos como Colosenses 3:5, donde dice que la avaricia es idolatría, porque finalmente se convierte el dinero, la riqueza, como ya dijimos, en un ídolo donde nosotros le debemos fidelidad, lealtad, nuestra vida está al servicio de, eso es un ídolo. Y la Biblia es clara al decir que el dinero se puede convertir en un ídolo. Nosotros lo hacemos, somos pecadores. El pastor Héctor Salcedo, quien es además economista, escribió un libro titulado Finanzas Bíblicas. Se lo recomiendo, especialmente como matrimonio, si pueden hacer un devocional y leer. Es un libro ameno la lectura y es introductorio a este tema de las finanzas bíblicas. Él asegura que la mayoría de los problemas financieros tienen su raíz en el corazón. Imagínese él como pastor y economista. ¿A quiénes van a ir los que tienen problemas financieros en la iglesia? Yo quiero consejería con el pastor Héctor. Y cuando llegan, usualmente lo que hacen es preguntar por técnicas económicas. Pastor, dígame los pasos, 1, 2, 3 y 4, ¿qué es lo que voy a hacer? Estos son mi número de cuenta, esta es la plata que yo gano. Y el pastor lo primero que le dice es, no vamos a comenzar por ahí, vamos a comenzar en el corazón. Porque los verdaderos cambios se producen de adentro hacia afuera. Y si usted le da un consejo ahorita de una técnica, seguramente lo aplica hoy, el mes que viene, y en el tercer mes ya usted sabe está en problemas. Porque todo comienza ¿dónde? En el corazón. Él pone algunos ejemplos, permítanme se los leo. Cuando alguien gasta para ostentar, está poniendo de manifiesto su orgullo y su inseguridad personal. La avaricia se pone en evidencia cuando una persona está dispuesta a mentir, a agredir o dejar a un lado su familia si es que ello le genera dinero. Un corazón ingrato y materialista es mostrado cuando una persona compra de manera habitual cosas que no necesita. La falta de generosidad hacia los demás es una muestra de egoísmo en el corazón de una persona. ¿No es esto lo que nosotros vemos en la sociedad? Y dice finalmente, si gasto mi dinero como esposo, sin preguntarle a mi esposa, porque finalmente yo soy el que gana aquí, no voy a poder cambiar a menos que no entienda que eso es egoísmo. Que dicha actitud pone de manifiesto. Por tanto, el tema de las finanzas nos debe llevar primero al corazón. Hay problemas matrimoniales en la finanza, no vaya de una vez a los números, vaya a lo que la Biblia enseña con respecto a su propia alma, de donde vienen los conflictos. Quinto, tenemos deberes financieros definidos. La Biblia es muy clara cuando habla, podemos hablar incluso de 4 cosas, porque ahí podemos decir 4 esferas de poder o de autoridad, del individuo, la familia, el Estado, la iglesia, pero aquí voy a mencionar solamente 3. El Estado, Romanos capítulo 13 y otros textos nos enseñan que debemos pagar impuestos, debemos someternos a las autoridades. Así que no puede haber una discusión en el matrimonio para decidir si sí o si no. Como también en la iglesia, hablando de las ofrendas. Y aquí, como le digo, esto es un mar de temas que estamos abriendo, pero vamos a hablar, voy a utilizar el término ofrenda. Tenemos 1 Corintios 16, 1 Timoteo y muchos otros versículos en la Biblia que nos enseñan que Dios nos demanda ofrendarle a Él como un símbolo de gratitud por lo que Él nos dio. Y eso es lo que significaba el diezmo en el Antiguo Testamento. Usted sabe eso. Los israelitas entregaban el diezmo, de hecho hay gente que calcula y era más del 20% porque eran varios asuntos, varias recolectas. Pero el punto es que ellos decían
Señor, aquí está este grano o estos animales que principalmente eran eso, ¿no? El fruto de la cosecha, de la tierra que tú nos prometiste que nos darías. O sea, tú cumpliste tu promesa al darnos la tierra es fructífera y te damos un poco porcentaje de lo que representa tu bendición. Ese principio de gratitud se mantiene en el Nuevo Testamento cuando damos ofrendas a Dios. Una vez más, no puede haber una pelea en el matrimonio para decidir si sí o si no, porque es un deber. La discusión vendría en la cantidad, el modo, quién la entrega y todos estos asuntos de administración, pero no se puede pelear si sí o si no. Recuerden, ¿cómo mejoramos la unidad del matrimonio? Entendimiento bíblico de las finanzas. Y eso incluye la ofrenda, pero también la familia. Eso es un deber que no podemos nosotros eludir. Simplemente, no, yo este mes no quiero comprar comida. Creo que tenemos muchos gastos y hay que disminuir la comida. Eso es un deber que usted no puede evitar. Tiene que cumplir. ¿Cómo la va a comprar? ¿Cuándo la va a comprar? ¿Quién se encarga de ir? Son asuntos de administración que se pueden discutir, pero no si se va a comprar o no. Me explico. Lo mismo con los otros deberes, porque son deberes dados por Dios. Número 6. Debemos vivir sabiamente según nuestros ingresos y evitar las deudas malas. Este es el tema delicado también, que es un poco difícil de aceptar, pero la Biblia tiene mucho que enseñar acerca de esto. Vamos a Proverbios capítulo 13, versículo 7. Hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada. Y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. Eso es gente, y hablemos ahora de nosotros como cristianos, pensemos en nosotros, y cada vez, hermanos, Dios quiera que no hayamos comunicado algo diferente. Cuando hablemos de las cosas de Dios y de las clases y de los sermones, primero pensemos en nosotros. No señalemos a los demás. Piense en usted, yo pienso en mí, pienso en mi hogar, usted debe hacer lo mismo, no busque señalar a otros. Piense en usted, por favor, manténgase ahí. Cuando queremos vivir vidas que no tenemos la capacidad económica para vivir. Pero es que yo siempre fui así, y en mi familia siempre fuimos así. Su realidad ahora es otra. Ajústese a lo que usted tiene ahora. Y esto, como dice el pastor Héctor, en una familia que se endeuda con frecuencia y ligereza, surgen tensiones que traen conflictos. Pero nunca falta la persona que dice, hermano, yo soy muy hábil en los negocios. Y hay que reconocerla. Hay gente que, mire, vende este cable blanco y se lo vende rápido a alguien persona en la calle. Y usted tiene toda su vida tratando de vender ese cable y nunca lo vende. Hay gente que tiene esa habilidad. Pero, ojo con eso, porque no es sano llevar a la familia siempre a una tensión, porque eso genera tensión. Vamos a endeudarnos, ponemos la casa de tu mamá, la ponemos a nombre mío para quitar un crédito aquí, lo vemos, y la gente está, y si cobran, y si no cobran, y todo este problema, este conflicto, finalmente el último día llegó la plata y todo se cumplió. Pero hay una tensión en la familia que no debería ser frecuente. Me explico. Hay que ajustarse a nuestras posibilidades, a las cosas que Dios nos dio. No es sabio vivir en esos aprietos todo el tiempo. Hay otro versículo 22, capítulo 22, versículo 7. Estamos en Proverbios. Qué riqueza hay aquí en este libro, hermanos. Y en Eclesiastés. Yo les recomiendo 2 libros para este tema de hoy. Número 1, Eclesiastés. Léanlo. Y número 2, el libro de Finanzas Bíblicas del pastor Héctor Salcedo. Le va a ayudar muchísimo. Proverbio 22, 7. El rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta. Versículos 26 y 27. No seas de aquellos que se comprometen, ni de los que salen por fiadores de deudas. Si no tienes para pagar, ¿por qué han de quitar tu cama de debajo de ti? Esa es la condición, si no tienes para pagar. Entonces, bueno, como les dije, el tema de la deuda es
hay que manejarlo con delicadeza, también con un conocimiento técnico de lo que se está hablando, ¿verdad? No puede alguien hablar a lo loco, porque puede uno caer en el extremo y decir, no, como cristiano es malo endeudarse, y eso es pecado, eso uno no puede endeudarse, pero no es tan sencillo así, porque nosotros tenemos muchos servicios que son post-pago, la luz, el agua, el gas y otros servicios como su teléfono, seguramente es pospago. Entonces usted está adquiriendo una deuda que después va a pagar. O sea, no es tan fácil como decir esto es pecaminoso y no se endeude nunca. Sino que más bien creo que el camino es hablar de una deuda buena o una deuda lícita y una deuda mala o una deuda ilícita. Alguien llamó la deuda buena aquella que se obtiene para adquirir un bien bueno, algo bueno, primero y principal. Y segundo, porque responsablemente se puede pagar en el tiempo. Usted se está midiendo con base a la realidad. Entonces la deuda mala falla en alguna de esas dos cosas. O usted quiere adquirir algo malo o no tiene la capacidad de pago. Y eso hay que tomarlo en cuenta. Por más bueno que sea, si no lo puedo pagar, es una deuda ilegítima si la tomo. Otro pastor habla de deuda lícita y deuda ilícita y toma como base lo que es necesario. Si es necesario y si tiene la capacidad de pago, siempre son esos dos elementos, o son dos elementos. Puede endeudarse. Y están pensando ellos, por ejemplo, en los bienes de mucho costo, como una casa o un carro, o quizás otra cosa en otros países que se da como la educación. Aquí casi no se da ese tema, pero son deudas lícitas, si hay una capacidad de pago y si se hacen por cosas buenas. Algunos errores, hermanos, los cometemos, una vez más, por nuestra percepción del futuro y del tiempo. Porque adquirimos deudas pensando en cosas que son inseguras. No, a mí cada 3 años mi hermano que está en España me manda un regalo de cumpleaños y yo voy entonces a meterme en esta deuda porque seguramente él me va a enviar lo mismo en 3 años y con eso voy a pagar la deuda que me voy a meter ahorita. No pueden endeudarse con cosas inseguras. Si eso es algo ocasional, utilícelo para otras cosas como el ahorro u otras cosas cuando llegue, pero no se va a endeudar por algo que es inseguro en el futuro. De hecho, usted no sabe si va a estar vivo en el futuro. Hermano, una vez más le digo, todo esto lo estoy sacando de varios materiales que se los podemos pasar. Aquí no hay ningún egoísmo intelectual. Y lean libros, lean la escritura, que esto es bastante rico e interesante. Y por supuesto, se vincula con los otros principios que estamos viendo, como el del punto 4 de los problemas del corazón. Voy un poquito más rápido. Recuerden, ¿qué es lo que estamos respondiendo? ¿Cómo fomentar la unidad matrimonial en el tema de la finanza? Número 1, ¿qué dije? Fortaleciendo nuestro entendimiento bíblico de las riquezas. Hablamos 6 puntos allí. Y número 2, manejando un presupuesto familiar. La idea es que sirva, el propósito es fortalecer la confianza, la comunicación entre los dos cónyuges. No hacer algo inflexible que va a generar más problemas en el futuro, porque nosotros estamos siguiendo al pie de la letra algo que puede ser variable. De eso no se trata. Se trata de llegar a un acuerdo. Y recuerden, son dos personas que tienen sistemas de valores distintos por educación, por experiencia, pero con un presupuesto llegan al acuerdo de que son su sistema de valores en común. Tú valoras mucho el vestido, yo valoro mucho los servicios. Bueno, vamos a llegar a un acuerdo y permítame decir esto de una manera legítima. La discusión legítima o buena es en el momento de hacer el presupuesto. Ahí se definen los límites y las prioridades, lo que es necesario y lo que no. Y una vez que el presupuesto está listo, ya uno descansa. Porque hay un acuerdo, son valores en común que tenemos los dos como cónyuges. Y entonces podemos hablar un poquito más práctico. Ahorita en unos minutos, cuando finalice la clase, le voy a enviar un enlace de internet donde puede descargar un archivo en Excel que da el pastor Héctor Salcedo para que lleve ahí sus
sus ingresos y sus egresos. Y está todo bien bonito, hechecito, que usted puede solamente rellenar en la computadora. Si lo quiere hacer a mano, bien, solamente se lo voy a enviar como una herramienta, como algo que puede revisar, no es obligatorio, no es, ¿sí? Es un consejo. Entonces, él habla de los gastos y de los ingresos, o ingresos y egresos, y hay que, a la hora de hacer el presupuesto, hay que ser realista. Lo mejor es ser minucioso e incluir todas las cosas, tanto las que están como ingresos como los gastos, porque a veces sucede que nosotros no medimos los gastos. Sabemos cuánto ingresa, pero no sabemos cuánto gastamos ni en qué lo gastamos. Entonces es muy importante hacer ese balance. La idea es que al final usted pueda sumar todos los ingresos y restarle todos los egresos o todos los gastos. Si el número le da positivo, bien, está creciendo económicamente. Si el número le da 0, está sobreviviendo como muchos de nosotros los venezolanos. Llegó el mes y bueno, esto es lo último que tengo. Eso es un 0 en esa suma y en esa resta. Y si el número le da negativo, hay que evaluar los gastos. Hay que sentarse a pensar seriamente, algo no está bien. Y si le da negativo es porque tuvo que quitar un préstamo, una deuda, porque esa plata tuvo que salir de algún lugar. Entonces hay que evaluar, estoy llevando una vida que no me corresponde, por lo tanto me estoy endeudando para tener este estilo de vida. Bueno, eso se ve en el presupuesto. Y de paso el presupuesto sirve para comunicarse, por ejemplo, las responsabilidades. Bueno, si por ejemplo ambos esposos trabajan, bueno, de tu salario pagamos esto, del mío pagamos aquello, tú te encargas de esto, de aquello. Eso es una dinámica muy bonita que se crea en el matrimonio cuando hay un presupuesto. Hay un orden, los dos están en la misma página, en la misma dirección. Usted no necesita comunicarse a cada ratico con su esposa. Recuerda, no. Ya ella sabe y usted como esposo sabe cuáles son los gastos. Y esto es muy gozoso y pacificador. Saber de que su cónyuge puede tener su tarjeta de débito, puede saber dónde están los dólares debajo del colchón y usted está tranquilo de la vida. Yo confío en que mi esposa o mi esposo sabe cuál es el presupuesto. Eso es muy valioso. Evita una pelea, hermano. Evita una pelea. Hablar del presupuesto es maravilloso. Ok, vamos ya cerrando. ¿Cómo mejorar la unidad matrimonial en el manejo del dinero? Número 1, hay que fortalecer el entendimiento bíblico de la riqueza, y eso incluye que todo pertenece a Dios. Dios nos manda a trabajar y nos da la habilidad para hacerlo. 3, hay cosas más importantes que el dinero. 4, la codicia, la inconformidad y la ansiedad son pecados. 5, tenemos deberes financieros definidos. En el presupuesto debe estar la ofrenda, debe estar el pago de impuestos, debe estar, si usted le da a su papá o a su suegro o a su suegra, que son deberes familiares, debe estar allí en el presupuesto. Una vez más, no es una discusión de si lo incluyo o no lo incluyo, no, inclúyanlo y discutan cuánto y cómo, pero hay que incluirlo. Y finalmente, bueno, faltan 2. El número siguiente, debemos vivir sabiamente según nuestros ingresos y evitar las deudas malas. Y en segundo lugar, manejando un presupuesto familiar. Eso fue lo que vimos el día de hoy. A modo de reflexión, dejo estas preguntas acá. ¿Qué tanto confío en mi cónyuge? Y esto es algo delicado. Quiero que reflexionemos en esto y que usted lo haga individualmente después. ¿Es usted capaz, y si lo hace, bueno, gloria al Señor, de confiar todo su dinero en su cónyuge? ¿O no? Porque si no es capaz, hay un problema de confianza y hay un problema de desunión que debe resolverse. Segunda pregunta para reflexionar: ¿cómo está mi contentamiento cristiano? Las cosas que tenemos, nuestro futuro, los planes como familia. ¿Qué estamos aspirando y cómo respondemos al presente, a la providencia de Dios? Y quiero acotar algo acá. En últimas instancias, una desconformidad con el presente es desafiar la sabiduría de Dios.
Hermano, está yendo muy lejos. No, sí, porque en su sabiduría Dios hace su providencia y Dios orquesta todas las cosas para su bien, si usted es un cristiano o una cristiana. Y de manera que si usted dice, mi presente no es como debería ser, usted está diciendo que Dios no es sabio y que usted sabe más que Dios cómo debería funcionar su vida. Y eso es pecado. Por eso es importante el contentamiento. Y número 3, estoy seguro de conocer la voluntad de Dios. Eso aplica para el matrimonio creyente, pero también para los matrimonios que son incrédulos. Si usted es incrédulo hoy, la pregunta es para usted. ¿Cuál es el fin de su vida? ¿Por qué existe usted? ¿Y para qué existe usted? Dios quiera que pueda hallar la respuesta correcta en las Escrituras. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tu palabra es suficiente para el beneficio de nuestras almas. Es rica para darnos sabiduría en temas cotidianos, temas que son actuales, difíciles de llevar, como la economía. Te ruego que tú nos bendigas como matrimonios con este tema, que nos des unidad, que fortalezcas nuestro entendimiento para vivir obedientemente, agradándote y amándonos como esposos. Pero también al resto de la iglesia te ruego que nos ayudes, si son solteros o viudos, divorciados, cualquier sea el estado civil, podamos también tener finanzas que te glorifiquen, que tú seas nuestro único Dios, única lealtad a ti, único amor a ti, única dedicación y obediencia a ti, Señor, y no a las riquezas. Lava nuestro corazón, nuestra mente de esos deseos impuros. Son deseos que batallan contra nuestra alma, Señor. Son reales, son difíciles, pero por eso rogamos de tu gracia, de tu sostenimiento, para que avancemos en la vida cristiana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.